corte, ayer dimos una noticia donde el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Filar Nordeste, nuestro amigo Robert Frías, mandó a suspender docencia en algunos centros La Padre Hebrea. Sí, específicamente Padre Hebrea y otro más, por el tema de supuestamente un brote o una cantidad ya significativa de estudiantes con COVID-19. El director regional de salud pública, el doctor Luis Rosario Socias, dice que el presidente de la ADP no tiene competencia para mandar a suspender clases por COVID. Entonces vamos a escuchar, señor director, antes de irnos a la pausa, lo que dice el doctor Luis Rosario Socias. Escuchemos. Mira, no hay ninguna norma que establezca que haya que cerrar la escuela porque 3 niños salieran positivos a prueba de antígeno. Según tengo entendido, la escuela fue cerrada no por la dirección de la escuela, sino por ADP. ADP no tiene la potestad de cerrar un centro para eso. Solamente el Ministerio de Salud Pública está autorizado a cerrar un centro educativo por causa de una pandemia, como es el caso del COVID-19. Cerrar esa escuela le están coartando el derecho a la educación a los otros niños que están sanos. Y recuérdense que el COVID es un virus gripal. Cada 3 o 4 meses vamos a tener COVID. Y el que no está vacunado lo va a agarrar el COVID. Tenemos vacunas disponibles. Es una gripe. Ayer se tomaron cerca de 100 pruebas de COVID y el 20% salieron positivos. Pero están tranquilos, la ocupación de nosotros es cama COVID. Solo tenemos 10 personas y 8 están en situación estable. O sea, es una gripe. El COVID llegó para quedarse. Tenemos que convivir con el COVID. Si un niño en una escuela tiene algún síntoma de gripe, el maestro que lo despache a su casa, pero no hay que cerrar la escuela. Si un maestro tiene gripe, tiene COVID, que el maestro se vaya a su casa, para eso hay maestros sustitutos. Pero no podemos cerrar las clases por eso. Porque si una cosa le gusta mucho a la ADP, es buscar una excusa para cerrar una escuela. Entonces vamos a dejar que el estudiante reciba el pan de la enseñanza y no mantengamos a nuestra educación en los niveles más bajitos del mundo entero. Vacúnense. Un llamado a la gente que se vacune, que aún... Sí, tenemos más de... Ahí escuchamos las declaraciones del director regional de salud pública, el doctor Luis Rosario Socias. Aquí tengo en línea al presidente de la ADP, Robert Frías. Robert, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano Robert Neri. Buenas tardes a las personas que están en tu programa el mediodía. Si pudiera orientarme un poquito por lo que ha expresado el doctor Luis Rosario Socias para saber a qué lo voy a referir. Sí. Robert, te llamo precisamente por eso, porque el doctor Luis Rosario Socias dice que el ADP no tiene la potestad ni la autoridad de mandar a cerrar un centro educativo, que eso es una medida de coartar la educación a esos jóvenes, que solamente salud pública puede detener las clases por tema de pandemia o de COVID en este caso. Bueno, a la falta de política pública y honesta. Robert, escucha, parece que la señal no está muy buena donde okay, tú estás. Me dejamos ver un poquito mejor ahora. Es que estoy aquí en la casa Cruz. ¿Me escuchas mejor ahora? Ok, por WhatsApp es más fácil, para llamarte por WhatsApp. Sí, lo hace más fácil. Sí. Ok, te llamo por WhatsApp, Vamos a ver, vamos a llamarle por WhatsApp. Me gusta este joven, Robert Frías, independientemente siempre está asequible a los medios de comunicación para aclarar, ¿no? la situación de la ADP, que es una institución, una entidad que es un balance entre lo que es el profesorado y la educación. Robert, ¿y ahora me escucha? Sí, perfectamente. ¿Y tú me escuchas bien ahora, hermano? Te escucho mejor, mira, por WhatsApp es mejor que directo. Y Robert, gratis. Retomando, ayer precisamente pusimos las declaraciones que tú hiciste para nuestros medios de que la ADP mandó a suspender algunas docencias en algunos centros que hay casos ya elevados de COVID. Hoy el director provincial de salud pública
doctor Luis Socía, dice que no, que la ADP no tiene la potestad para parar las clases en los centros educativos. Bueno, fíjate, primero iniciar, por la ADP no ha suspendido docencia, sino que se asume una modalidad que ha implementado el propio Ministerio de Educación, que es la modalidad virtual. Ahora bien, en referencia a lo que expresa el doctor Luis Rosario Socía, director provincial de Salud Pública, y los pueblos, en este caso no solo la ADP, los pueblos, ante la falta de política gubernamental que garanticen los derechos de los ciudadanos, los pueblos tienen el derecho y la potestad para tomar las decisiones que esto así entiendan. Y es lo que ha hecho la ADP. En la escuela Padre Brea se han presentado 10 casos positivos por COVID-19, 6 estudiantes y 4 maestros. Pero de igual manera, en la escuela Jesús María Fernández, de 50 pruebas que aplica el propio Ministerio de Salud Pública, 8 salen positivas. Y así otros centros educativos como el Liceo Miguel Cervantes de Naranjo Dulce, el Liceo Nueva Esperanza de Cenoví, la escuela y otros centros educativos que han presentado, sí, no lo puedo precisar ahora de manera detallada, pero un promedio de 15 centros educativos de San Francisco de Macorís han presentado casos positivos por COVID-19. Ahora bien, ¿por qué se decide asumir la virtualidad en estos dos centros educativos? Por la alta tasa de positividad. Si nos referimos a 8 pruebas de 50, estamos hablando de un 16% de tasa de positividad en una escuela. Si vamos a la escuela Padre Brea, entonces, que de 10 casos positivos, 4 docentes y 6 estudiantes, entonces, el permitir la presencialidad en estos centros educativos sería poner en riesgo un derecho fundamental de los dominicanos, que es la salud, que está consagrado en la Constitución de la República. Ciertamente, los organismos llamados a actuar frente a una emergencia como esta son el propio Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, pero ante la ausencia de medidas que garanticen la estabilidad sanitaria en la escuela pública, la ADP entonces debe actuar. Ha actuado, actuó y va a actuar siempre. Escúchame, Robert Frías, ¿cómo así Sí. sobre la ausencia de las autoridades de salud pública? O sea, que el director de salud pública no le está dando seguimiento a los casos de COVID en las escuelas de la provincia de Duarte. Bueno, en su discurso, eso es lo que se expresa, porque el decir que la ADP no tiene autoridad para tomar esta decisión, las pruebas, nosotros entendemos que cuando un centro público o privado hace pruebas por COVID-19, esos resultados son remitidos a la Dirección Provincial de Salud Pública o al Servicio Nacional de Salud. Entonces, el lunes que se generan las pruebas, el martes nosotros tenemos el conocimiento ya, la información desde el centro educativo de la situación y nos presentamos allí para evaluar la situación, evaluar cuál es la realidad y de allí fijar una posición que debió fijarla el Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando de 10 casos positivos en un centro educativo, que sería poner en riesgo entonces, si nosotros multiplicamos esos 10 casos positivos, estamos poniendo en riesgo, estaríamos multiplicando entonces esas 4 familias de profesores, pero 6 familias de estudiantes que se podrían ver afectados, y para no tener que lamentarnos por quizá una pérdida, si Dios no lo quiera, entonces nos vimos precisados y obligados a fijar esa posición, pero no es suspensión de docencia. El término suspensión de docencia es un término manipulado, tanto por salud pública como por educación, porque no es la primera vez que una escuela asume la virtualidad. El propio Ministerio de Educación ha determinado una parte importante de los centros educativos en San Francisco de Macorís que asuman la modalidad virtual para lo que yo he llamado mantenimiento correctivo. Pero qué sorpresa, Robert, la doble moral de las autoridades del gobierno, no se preocupan porque en la escuela Paulina Valenzuela lleve todo lo que va del año escolar en docencia virtual. Entonces le molesta o le incomoda o tiene que referirse a la ADP porque se fija una posición que le puede tardar una semana o semana y media, por la escuela Paulina Valenzuela lleva un año de docencia virtual. Una pregunta, ¿cuáles son los protocolos actualmente que se están llevando a cabo o dándole seguimiento? Y si ya ustedes como ADP, la misma Dirección de Educación, ha estado ya en comunicación para hacer un trabajo en conjunto con las autoridades de salud pública para el protocolo, porque si estamos teniendo casos ya de una forma significativa en algunas escuelas, sería bueno saber si se está llevando a cabo algún tipo de protocolo, porque si no, entonces esas escuelas se van a convertir en punto de contagio. Sí. Foco de contagio, multiplicación y propagación del virus. Eso
es lo que el ADP está evitando. Y cuando nosotros decimos o nos referimos a que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública que deben tomar las medidas y no lo hace, entonces tiene el ADP y se ve obligada a tomar la medida ante esa ausencia de política gubernamental. A eso que nos referimos, fíjate, hace unos minutos recibimos reportes del Liceo Nueva Esperanza que hay casos de estudiantes sospechosos y ya hay 2 profesores allí que están positivos y llamamos a Salud Pública para que vayan allí a practicar pruebas o aplicar pruebas, por lo menos a los que tengan síntomas del proceso gripal o del coronavirus. Pero de igual manera se está a la espera de que el Ministerio de Salud Pública visite a esas familias de la Escuela Padre Brea que están positivas, apliquen pruebas y la integración a la docencia presencial dependerá de la agilidad con la cual el Ministerio de Salud Pública pueda aplicar pruebas a esos casos positivos y que esta entonces den negativo para la reintegración ya a la docencia presencial. Todo esto está sujeto a la determinación y la rapidez con que Salud Pública pueda dar respuesta fundamental, precisa y clara a esta realidad que vive la escuela pública hoy. Fíjate, no son solo estos 2 centros educativos, la escuela Las Caobas de Senoví también ha presentado casos positivos. En fin, tenemos alrededor de 15 centros educativos en San Francisco de Macorís que han dado casos positivos al COVID-19. Ahora bien, la cantidad de casos positivos es lo que va a determinar las medidas a aplicar en lo adelante. Por ejemplo, la escuela que tiene un caso positivo, no hay necesidad de que se vayan a la virtualidad. Simplemente ese maestro asume la cuarentena y si es un grado, si es del nivel primario, que el profesor está permanente con sus estudiantes, ese grupo de estudiantes se va a la virtualidad también hasta tanto se le practiquen pruebas y esta den negativa para la reintegración a la presencialidad. Donde se presentan 2 casos, se aplica el mismo protocolo. Ahora bien, donde se presentan 3, 4, 5, 6 casos, entonces ya la situación es alarmante y debemos asumir la virtualidad para garantizar, reducir a la mínima expresión el foco de contagio en los centros educativos y que la escuela no sea convertida en un espacio de propagación del COVID-19. Bueno, gracias a Robert Frías, presidente de la ADP aquí en la provincia de Duarte, y de verdad que, bueno, él aclaró, o sea, ojalá que el doctor Luis Rosario Socía, quien es director provincial, vamos a ver si le hacemos una llamadita para que aclare si Salud Pública está dando seguimiento a estos casos de COVID. Vamos a un cortecito, porque ayer no pudimos conectar las cosas del César por un tema de esta gente está en política, ya en campaña, y eso. Vamos a ver qué trae nuevo César Fernández, aunque el presidente de la República, antes de irme, me gustó la designación que hizo con el general retirado, Juan Manuel Méndez, con el tema del sistema de seguridad y estará involucrado con el sistema 911, que el 911 estaba de 911. Y cuando regresemos de la pausa vamos a hablar del Hospital Gautier, que suspendieron sus labores en el día de hoy por falta de insumos. ¡Después Dios! Vamos a la pausa. Llegó el toque